Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tiro, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ya saben, ronco porque mi mujer dice que no le dejo dormir. Pero hoy hablaremos acerca de el grave error de Bolsonaro al separar a Brasil de UNASUR y CELAC e intervenir en Venezuela y Bolivia. UNASUR y CELAC son uno de los grandes problemas que Donald Trump ha querido destruir. La razón es que la Unión de Naciones Sudamericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe son el equivalente de la Comunidad Europea, la Comunidad Económica Europea. En estos tres casos se trata de organizaciones estrechamente vinculadas a Estados Unidos que se organizan para enfrentar, en el caso de UNASUR, al imperio norteamericano, y lo mismo que CELAC, y en el caso de la Comunidad Económica Europea para enfrentar a la ex URSS que heredó la Federación de Rusia o Rusia. En el primer caso, UNASUR y CELAC son organizaciones de los países de América Latina que no quieren a Estados Unidos como el manipulador y beneficiario, como sucede con la Organización de Estados Americanos, OEA. La OEA fue calificada por Fidel Castro como el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos y es la imagen más clara de la manipulación que ha hecho y ha beneficiado a Estados Unidos. Donald Trump, recordemos, ha usado la OEA para bloquear, intimidar e imponer, por ejemplo, al presidente autoelegido de Venezuela, José Guaidó. También ha sido usada para anular las elecciones de Bolivia e imponer en ese país a una presidenta también autoelegida como Janine Áñez. En el caso de Brasil, la OEA se hizo la ciega e inclusive permitió la intervención en las elecciones de la llamada organización Cambridge Analytica, que hizo una campaña mediática por internet para colocar a Bolsonaro en el poder, al igual que antes lo hizo con Macri, e incluso en los Estados Unidos, para intervenir en las elecciones en las que ganó Donald Trump. La justificación que tiene Donald Trump, el Pentágono y el Departamento de Estado para aniquilar a UNASUR y CELAC es que fue iniciada por el socialismo del siglo XXI y liderada por Chávez, el expresidente de Venezuela, como su principal animador. Pero en realidad el problema es que Estados Unidos ve, y lo ve Donald Trump, como un peligro porque son naciones de su patio trasero que están contra su intervencionismo y que pueden alentar inclusive a los estados con mayoría latina como California y Texas a independizarse de la Unión y ser luego los estados líderes de la CELAC, que de inmediato, por supuesto, los cobijaría. Para Bolsonaro, un militar típico latinoamericano, que por aquí lo ponamos bolsonazo, en otras palabras, huevón, porque es el típico macho latino que piensa con el pene y los huevos y no con la cabeza. De inmediato fue a separar a Brasil de UNASUR y CELAC, cometiendo un grave error que puede llevarle a la disolución de la República Federal de Brasil. Es que Brasil se formó de arrebatar de manera astuta, violenta e incluso infame territorios a todos sus vecinos, incluido a Ecuador, al que después también le arrebataron Perú y Colombia. Y Brasil pudo hacer esto porque en el peor periodo de nuestra historia como países de Hispanoamérica, cuando empezaron las guerras de la independencia, el primero
que primero nos separó de España y luego, lo peor, entre nosotros mismos, finalmente nos convirtió estas guerras de la independencia en fácil presa de Brasil y de Estados Unidos. Brasil hubiera seguido apropiándose de más territorios de América del Sur si Estados Unidos no interviene primero, ganando las guerras a México y España, que le permitió apropiarse de Colorado, Nevada, Arizona, California, Nuevo México, Texas y antes de Florida. Y luego, después de la guerra con España, de Cuba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Guam, Islas Marianas, Islas Salomón, Filipinas. Bueno, ¿qué más? Con la victoria militar de Estados Unidos, Inglaterra y Francia en la Primera Guerra Mundial, Brasil, que era el destino de colonos alemanes en América junto con Estados Unidos, se frenó en su carrera expansionista en la que primero los bandeirantes, luego de la salida de la Compañía de Jesús en 1760, iniciaron la expansión, pero luego la continuaron con colonos alemanes que invadieron territorios, por ejemplo, de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que son la parte europea de Brasil, y que todavía conservan influencia en Bolivia, por ejemplo, en Santa Cruz, en Paraguay, en Argentina, porque se infiltraron dentro de esos países. Y lo continuaron infiltrándose después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, Brasil, que pasó con Lula a ser la principal potencia latinoamericana, miembro del BRICS, la organización de estados emergentes más poderosa económica y geográficamente del mundo, porque por supuesto reúne al país más grande de Sudamérica, a Rusia, el país más grande del mundo, a China, el país más grande de Asia, fuera de Rusia, y a India, el séptimo país más grande del mundo, y no se diga Sudáfrica, la economía más importante de África, pero al mismo tiempo Brasil es la principal economía de América del Sur, China, la principal economía de Asia, junto con India, y por supuesto Rusia es la única potencia militar y espacial capaz de frenar a los Estados Unidos, como lo hemos visto en Siria, en la guerra de Siria, y ahora en la pretendida invasión a Venezuela. No digamos Sudáfrica, que no deja de ser y es la mejor economía de África. Pero ahora Brasil es una economía en un estado de descomposición que está sometida a los intereses de Donald Trump. Durante el periodo de Lula y Dilma, Brasil se convirtió en la nación más pujante del mundo, a tal punto que en su locura y vanidad organizó las Olimpiadas primero y 2 años más tarde el Campeonato Mundial de Fútbol, lo que le ponía en alto relieve dentro del planeta Tierra, y fue un derroche de dinero que terminó en el peor fracaso de la selección de fútbol de Brasil. El perder ese Mundial de Fútbol y ser sacado por goleada de Alemania en la primera ronda desmoralizó tanto que al decir que el dejar de ser el país más grande del mundo llevó a la demencia, y esto se tradujo en elegir a Bolsonaro, un degradado ser humano rechazado por el mundo. Recordemos que Bolsonaro, a más de no respetar a la naturaleza, por lo que se le considera un peligro para el planeta y la diversidad cultural, pues odia a los aborígenes, y de la biodiversidad, en los tiempos en que el cambio climático y la extinción son los principales problemas del planeta Tierra, Bolsonaro odia la vida silvestre y usa la bravuconada como Donald Trump sin mediar consecuencias. El fútbol en Brasil, en realidad una religión y no un deporte, esta idolatría al balón, a los equipos, a los jugadores, tiene un impacto social como en ningún otro país del mundo. Por ejemplo, mientras en Ecuador, en especial en Quito, la política es el centro de la vida y la conversación, en Brasil es el fútbol y el carnaval. Se puede decir
que Brasil es un pueblo idiotizado por un culto al entretenimiento, pero está enfermo de pobreza, desigualdad, violencia urbana, con una desbocada concentración de la riqueza y la pobreza, no solo en personas, sino en ciertas ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro, que crecen sin control y sin esperanza. Viven irracionalmente gracias a la multiplicación de la pobreza y la violencia que abrigan. Así pues, este Estado, con varios estados que son independientes, unidos por un régimen feudal, puede ser fácil presa en pocos años de una desintegración. Y muchos de los estados que se desintegren, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, no son los más ricos los que quieren irse, son los más pobres. En Estados Unidos, por el contrario, California y Texas son las que están ya pensando en dejar la Unión. La separación de los estados más pobres de Brasil es muy factible en la medida en que la tecnología se desarrolle y les permita ser menos dependientes del centralismo de Sao Paulo y Río de Janeiro. Si esto sucede, lo cual es muy probable, CELAC y UNASUR serán los que van a impedir que los militares brasileños como Bolsonaro masacren a los disidentes. Si Bolsonaro no fuera tan poco sutil e inteligente y se hubiese dado cuenta de que siendo Brasil la cabeza de UNASUR, de CELAC y parte del BRICS era una potencia mundial colosal y respetable, pero no tiene cabeza. Por eso ha optado por convertirse en el enemigo nuevamente de los países de Hispanoamérica que no hemos olvidado que Brasil nos arrebató nuestro territorio. Nosotros, los de los países hispanos que perdimos territorio ante Brasil, le guardamos rencor a ese país y tenemos dos opciones. O Brasil es nuestro mejor aliado y juntos enfrentamos a los ex imperios europeos, hoy a la cabeza de la Unión Europea, y al último imperio occidental del siglo XX, Estados Unidos, que no nos quiere como su aliado, sino como estados soberanos con los mismos derechos que tienen sus otros 51 estados de la Unión, sino como el patio trasero, esto es, proveedores de materias primas, de mano de obra barata y compradores de sus productos al mismo precio que lo compran los ricos habitantes del mundo, mientras ellos pagan menos por nuestras materias primas, convirtiendo al comercio y la tecnología en una forma de explotación y de manipularnos. Si Brasil se une a los Estados Unidos para intervenir en las elecciones como ha ocurrido en Bolivia, al apoyar a cualquier oportunista que se autoproclama presidente, y a golpes militares, y trata de intervenir en las elecciones de Argentina amenazando a este país, o se presta para amenazar e intimidar a Venezuela, Cuba, Nicaragua, junto a Estados Unidos, Brasil se está convirtiendo en nuestro enemigo. Y todos tenemos presente que a Brasil hay una forma de vencerlo, y es terminar con su federación, separar a sus estados, hacerlos a esos estados nuestros aliados uno por uno, como Estados Unidos lo hizo con California, Texas o Panamá. Así es que los brasileños tienen que ir pensando bien la forma de cómo detener a Bolsonaro antes de que sea demasiado tarde y Brasil esté rodeada de enemigos en lugar de aliados, viviendo una desintegración, lo que le convendría mucho, por supuesto, a Donald Trump, Mike Pompeo, y de paso aniquilaría a la principal potencia latinoamericana y así controlaría mejor a Sudamérica y de paso golpearía duramente al BRICS. Muchas gracias.